Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta jornada. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en este auditorio de manera presencial y a toda la audiencia que también nos está acompañando a través de nuestras redes sociales en el Facebook Live del PNUD en Honduras. Muchísimas gracias por su presencia y por su participación. Quiero dar la bienvenida particularmente a quienes nos acompañan en representación de la academia y de las distintas universidades que se han unido al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para organizar esta jornada que estamos desarrollando hoy en día. Quiero dar en ese sentido la bienvenida al señor rector de la Universidad José Cecilio del Valle, señor Julio César Raudales. Bienvenido, Julio. A la señora Rosalpina Rodríguez, rectora de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC. Bienvenida, Rosalpina. Al señor Richard Barat, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras. Bienvenido, Richard. A la señora Rose Diegues, representante residente adjunta del PNUD en Honduras. Bienvenida. A todos los coordinadores de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Universidad Tecnológica Centroamericana, de la Universidad José Cecilio del Valle, que se encuentran presentes esta mañana, de los posgrados como doctorados, maestrías en materia de desarrollo, ciencias políticas, ciencias sociales y otras carreras que se relacionan con los temas de desarrollo y crecimiento en el país. Quiero darles la bienvenida a todo el cuerpo de docentes que también nos acompañan de esas distintas carreras, además de todos los alumnos de los posgrados, pero además también de carreras sociales, de los pregrados de las universidades. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, igualmente los que están conectados a través de nuestros medios digitales. Quiero Quiero darle la bienvenida también al señor Ricardo Matamoros, es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a arrancar este evento y para eso voy a llamar al estrado para dar las palabras de apertura de esta jornada al anfitrión, ¿no?, de esta jornada, que es el señor Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Bienvenido, Julio. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Esta universidad se siente privilegiada en esta mañana por albergar un evento tan importante. Yo quisiera comenzar rompiendo un poco el protocolo, ya que Jenny se me adelantó, pero yo quisiera que se pusieran de pie y voy a ser discriminativo en esta mañana. Que se pongan de pie quienes tienen menos de 30 años. A ver, pónganse de pie, chicas y chicos. Ah, muy bien. Miren, quiero que los que estamos adelante, que tenemos más de 30 años, les demos un fuerte aplauso a esa juventud. Un fuerte aplauso para ellos, para ellos. Créanme que para mí es sumamente importante que ustedes estén acá. Siéntense, que estén acá. Creo que este evento, y no corro ningún riesgo si hablo en nombre de los otros coauspiciadores de este programa, no corro ningún riesgo si digo que esto es fundamentalmente para ustedes. Y que quiero que sientan en esta mañana que el trabajo que vamos a realizar de ahora en adelante está fundamentado y tiene como centro la vida profesional futura de todas y todos ustedes. Quiero dar una gratitud muy especial y me siento contentísimo de tener en esta sala a la rectora de la Universidad Tecnológica Centroamericana, mi amiga Rosalpina Rodríguez, a Ricardo Matamoros, que es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad, ex compañero de trabajo, y con quien pues hemos hecho muchísimas cosas también juntos, así es que es bueno repetir, es bueno que siempre los ciclos estén por ahí presentes, ¿no? Y a quienes nos visitan también de UNITEC,
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de alguna otra universidad por ahí, a las profesoras, profesores que también están en esta mañana presentes, y especial gratitud al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la persona de Richard Barate y su equipo, con quienes hemos estado preparando durante ya hace algún tiempo este evento, que no es un fin en sí mismo. Este evento tiene como mira fundamental recordarnos, en primer lugar, que tenemos un compromiso. Perdónenme que los viejitos siempre estamos tratando de recordar el pasado, ¿verdad? Hace más o menos 7 u 8 años, creo que más, en el 2014, yo fui a Seúl, Corea, invitado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en mi condición de vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a la reunión preparatoria sobre el esquema que se iba a llevar a cabo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una vez concluido el periodo, la fecha límite para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo compromiso Honduras consignó en la reunión, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000, cuando el presidente era el ingeniero Carlos Roberto Flores. En ese tiempo yo estaba en el gobierno y nos tocó a nosotros, desde el Ministerio de la Presidencia, echar a andar todo este proceso de trabajo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Elaboramos, construimos una estrategia para la reducción de la pobreza, recuerdo, pero la pobreza la medimos, y ese fue nuestro primer pecado, la medimos en términos de ingreso únicamente, ¿no? Como se sigue midiendo todavía, ¿verdad? Fundamentalmente. Cuando hablamos de pobreza y cuando ustedes escuchan en los medios de comunicación que dice que la pobreza es del 75%, de que antes era del 60%, es porque la hemos medido siempre en términos del ingreso. Y les decía yo, por allá veo 2 estudiantes mías de macroeconomía, estoy muy contento también de verlas por acá. Les decía yo que hay una gran diferencia entre medir las variables con el ingreso disponible. Y les explicaba justamente en la clase de ayer por qué el ingreso disponible presenta varios problemas, ¿no? Uno de los problemas que presenta el ingreso disponible es que, por ejemplo, yo ahorita no tengo ningún ingreso. Estoy acá parado frente a ustedes y si me asaltan y me dicen la bolsa o la vida, pues tengo que darles la vida porque no tengo nada en la bolsa, ¿verdad? El ingreso disponible es eso, lo que yo tengo en la bolsa. Y no siempre, el hecho de que yo no tenga ingreso en este momento no significa que soy pobre. No necesariamente significa que soy pobre. El ingreso es estacional eso hace que sobreestime ciertas mediciones de tal manera que no podamos tener, aunque sirve, yo no digo que no sirve, claro que sirve, y el trabajo que se hizo allá en el año 2001, cuando elaboramos con el equipo del Ministerio de la Presidencia la estrategia para la reducción de la pobreza, aunque el trabajo fue bueno y sirvió, hubiera sido mucho mejor, habría sido mucho más útil si hubiéramos tenido una técnica más depurada que nos permitiera medir la pobreza con una visión más multidimensional. No la teníamos en aquel momento y por eso tuvimos que echar a andar el trabajo con lo que teníamos, ¿no? Luego en el 2014 cuando fuimos a Seúl y luego vino aquí el equipo de la Universidad de Oxford para que empezáramos a trabajar en ese tema, intentamos incluir a la Universidad Nacional Autónoma y qué bueno que está acá Ricardo, porque Ricardo es parte de esa memoria, ¿no? Y estuvo muy imbuido en el trabajo de la medición multidimensional de la pobreza. Así es que qué bueno que estamos retomando esto y qué bueno que podemos como academia y como agencias de desarrollo, en el caso de las de Naciones Unidas que se encuentran acá presentes, veo también acá a Marcos Carías del UNFPA y no sé si se me escapa alguna otra persona de otra agencia de Naciones Unidas, pero lo importante es que como academia y como agencias internacionales de desarrollo estemos ahí recordando siempre y comprometiendo siempre a la población, a la ciudadanía y sobre todo a las autoridades de la importancia que tiene el uso de estos instrumentos. Que tenemos un compromiso para el año 2030, que estamos retrasados en ese compromiso.
¿verdad? Porque lo que indica es que tenemos que reducir a la mitad la cantidad de hogares en pobreza extrema y estamos lejos todavía de eso. Al contrario, más bien la pandemia hizo que la cantidad de hogares en pobreza, aunque sea por ingreso, medidas, esté exaltada en este momento, y tenemos que ver una gran cantidad todavía de elementos que requieren del respaldo tecnológico, del respaldo técnico para poder ser cumplidas de mejor manera. Hay un compromiso de Honduras como Estado, no fue un compromiso de gobierno, fue un compromiso de Honduras como Estado para lograr esos 17 objetivos, o por lo menos la mayor parte de ellos, para el año 2030. Y yo quiero acá decirle, por este medio, y otra vez, repito, creo que no corro ningún riesgo si hablo en nombre de la rectora Rosalpina, del resto de los rectores del Consejo de Educación Superior de acá de Honduras. No le digan al rector Herrera que estoy hablando en nombre de él, ¿verdad? Pero estoy seguro que no corro ningún riesgo de que la academia manifiesta su compromiso por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y que estamos en toda la disposición de acompañarles y trabajar juntos para alcanzar esos objetivos y tener un mejor país muy pronto. Muchísimas gracias por apoyarnos al PNUD, a las Naciones Unidas. Muchísimas gracias a la Universidad de Oxford y muchas gracias a ustedes por estar aquí y acompañarme en ese compromiso. Buenos días. Muchísimas gracias al rector de la Universidad José Cecilio del Valle, señor Julio César Raudales, por sus palabras. Vamos a continuar con el programa y seguidamente vamos a tener las palabras también de bienvenida y apertura de la jornada por parte del señor representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, señor Richard Barat. Muy buenos días, estimado anfitrión, rector, doctor Julio Raudales. Muchas gracias por tenernos aquí hoy y felicitaciones por las instalaciones de la universidad, que son extraordinarias. No las conocía, espero nos invite nuevamente pronto. Estimada rectora de la Universidad de la UNITEC, Rosalpina Rodríguez, es un gusto tenerla con nosotros también. Estimado Ricardo Matamoros, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es también un gusto tenerle con nosotros. Un saludo, pues, por supuesto, a ti, Rose, a los colegas de Naciones Unidas. Quiero también reconocer y agradecer la presencia de colegas y expertos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el tema de pobreza multidimensional, empezando por Mónica Pinilla, que es experta tanto del PNUD como de la Universidad de Oxford, parte de toda este grupo de intelectuales que han venido creando el índice de pobreza multidimensional. Lo mismo también con la señora Renata Pardo, colega y experta para América Latina y el Caribe en pobreza multidimensional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un gusto tenerte con nosotros. Veo ahí en el fondo a Luis también. Luis es otro experto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en los temas de protección social y pobreza. Estuvo haciéndonos una charla el día de ayer. Fue director del programa Bolsa Familia en Brasil, posiblemente el programa más emblemático de transferencias condicionadas a nivel global. Fue también director del registro de personas allá en el Brasil y realmente otra eminencia también. Así que tenemos el gusto de estar acompañados con la crema de la crema en materia de pobreza multidimensional, y lo que queremos es justamente compartir un poquito ese conocimiento por la distinta importancia que tiene. Hace 33 años hubo un punto de inflexión en la forma en que se medía el progreso de los países, ¿no? Siempre se ha medido por ingreso, como bien decía el doctor Raudales. Y el ingreso es una variable indispensable para medir el progreso de los países, pero absolutamente insuficiente
para entender el conjunto de carencias de la población y orientar políticas públicas. Así es como nace, a través del primer informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 1990, elaborado por Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, que le valió justamente el Premio Nobel de Economía, y por supuesto Mahmoud Ubal-Ak, siempre la pronunciación me falla. Ambas figuras contribuyeron a la creación de este primer índice de desarrollo humano que reúne justamente estas otras variables que definen e informan el progreso humano y el progreso de las naciones. Pues ya muchos años después, porque obviamente la pobreza se sigue midiendo, como bien se decía también anteriormente, a través del ingreso, muchos años después nace en el año 2010, ¿no?, ya el primer índice global de pobreza multidimensional, un esfuerzo colaborativo entre la Universidad de Oxford y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido un esfuerzo muy grande, ¿no? Hay un índice global, y eso se los van a explicar mis colegas, que mide pues, de manera comparativa el progreso en materia de pobreza multidimensional ya de 110 países, todavía no hay data para todos, y hay un índice también que mide el avance de progreso multidimensional ya por país, introduciendo una cantidad de variables que definen en gran medida las carencias que son consideradas claves para el avance de un país, como por ejemplo los temas de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, o por ejemplo todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad al cambio climático, a los eventos climáticos extremos. Hay que recordar que países como Honduras están sumamente expuestos a estos eventos climáticos extremos y tienen un impacto que afecta y retrocede en gran medida los niveles de desarrollo de una nación. Y es muy importante considerarlo para informar de manera más efectiva políticas públicas para lograr justamente un mayor impacto y lograr justamente una reducción más efectiva de la pobreza. Al mismo tiempo que se hace un uso más racional de los fondos públicos, ¿no?, porque van mejor dirigidos. Esos son algunos aspectos que son fundamentales a la hora de hablar de la pobreza multidimensional, ¿no? Y yo creo que el rol que tiene la academia, y por eso estoy muy agradecido pues, de la colaboración que hemos tenido de las tres universidades aquí representadas, es fundamental para promover un cambio en este sentido, ¿no? No podemos seguir combatiendo la pobreza con data insuficiente, ¿no? Además, el índice de pobreza se construye en el caso de Honduras con información que todavía se recoge de 1998 y con el índice de población del año 2013. O sea, aunque fuera suficiente el índice de ingreso para combatir la pobreza, ya muchos de esos pobres están en Estados Unidos o en México o en España, o simplemente han migrado internamente, posiblemente ya no son pobres, posiblemente son ahora indigentes. Así que necesitamos nosotros tener una mayor claridad sobre la data. La importancia de la data en la gestión pública es fundamental y eso, estas nuevas generaciones, y me refiero a las filas más de atrás, muchas gracias señoras y señores adelante, no los quiero tratar de mayores, pero son menos jóvenes, y realmente tienen una responsabilidad fundamental, ¿no? Y son ustedes quienes van a liderar este debate en un futuro. Así que creemos que estas herramientas van a ser muy útiles porque hemos venido aprendiendo de las lecciones de todo un planeta en muchos años ya, y esto está reunido en la información que estarán recibiendo el día de hoy. En el octubre de este año, en el año 2023, lanzamos lo que era la propuesta de un índice de pobreza multidimensional con foco en mujeres para América Latina y el Caribe. Y esto es el tipo de cosas que permite este tipo de herramienta, ¿no? Ir focalizando y entender de manera desagregada mejor las realidades de los países, ¿no? Y esto arroja mucha información clave también para políticas públicas en la región de América Latina y se entendieron sus especificidades. Algo similar hemos hecho el día jueves pasado con el lanzamiento, por ejemplo, de la encuesta de violencia contra las mujeres, una encuesta que reúne más de 1000 preguntas y es data que permite entender a profundidad las causas de raíz y las causas de la violencia contra las mujeres. No hay forma que una política pública sea efectiva para combatir la violencia contra las mujeres si no se entiende cuál es la data
y cuáles son las razones que efectivamente generan esas circunstancias. Así que para atacar los problemas de raíz de la pobreza, pues hay que entender sus múltiples dimensiones. Así que aquí por eso es que van a ver, inclusive estamos haciendo un esfuerzo con el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y me volteo a ver a mi colega del UNFPA, porque estamos trabajando conjuntamente en esto, en acompañar a las autoridades nacionales para justamente tener una boleta de preguntas que reúna la información que se necesita para responder a los desafíos de la población en su conjunto en materia de vivienda, en materia de acceso a activos y otra cantidad de elementos fundamentales que hay que entender. Así que desde el PNUD reconocemos justamente la importancia de apoyar la generación y transferencia de este conocimiento, donde, repito, la academia juega un rol central en promover enfoques innovadores y recientes en temas de desarrollo, y en este caso especial en temas de reducción de pobreza, y su posicionamiento a nivel de la educación superior con perspectiva de poder integrar en la currícula educativa, inclusive en muchos casos, estos elementos, y posicionar la importancia del tema en la agenda pública y la agenda privada, ¿no? Es también responsabilidad de toda la ciudadanía, y en particular de la academia, de hacer reflexionar y promover este tipo de enfoques en la agenda pública nacional. Muchos países no lo están haciendo. Y bueno, basta con ver los datos del informe global de pobreza multidimensional, ¿no? Más de 60% de la población pobre multidimensional está en países de desarrollo medio. O sea, no son los países más pobres que tienen más pobres, son los países de ingresos medios que tienen más pobres multidimensionales. Y esto es un aspecto fundamental que tener presente, porque demuestra una vez más que el ingreso es forma insuficiente, necesaria, pero insuficiente para combatir la pobreza. Yo espero que el día de hoy les sea provechoso y bueno, les agradezco nuevamente muchísimo su participación y nuevamente todo el apoyo en organizar este importante evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor Richard Barat, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, por sus importantes palabras alrededor del tema que estamos tratando en esta jornada. Como ya lo ha mencionado el señor Julio Ordales, Richard, la pobreza es un fenómeno que no solamente está relacionado o medido a partir de la carencia de ingresos o recursos económicos de una persona o de un hogar, sino que incluye otro tipo de carencias o conocidas también como privaciones que las personas y los hogares se enfrentan de manera simultánea en diferentes dimensiones del bienestar y que les convierte en una persona pobre aún cuando tuviese un ingreso económico. Es así que en el 2010 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford lanzan el Índice de Pobreza Multidimensional, un índice que utiliza un método desarrollado por la señora Sabina Al-Khair y el señor James Foster, método conocido como Al-Khair-Foster. El IPM global mide la pobreza basado en 3 grandes dimensiones principales: temas de salud, temas de educación y estándares de vida. Pero para entender mejor la temática, vamos a comenzar con la ponencia de una de nuestras expertas internacionales que nos acompaña esta mañana. Y voy a llamar entonces al estrado a la señora Mónica Pinilla. Mónica es experta. Mónica es experta en los temas de pobreza, pobreza multidimensional, vulnerabilidades multidimensional, de la Universidad de Oxford, pero también es experta que trabaja con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenida, Mónica. Pues buenos días a todos y todas. Qué bueno ver caras de menores de 30, ya que hicieron una división bastante clara de quienes no somos menores de 30. Pero yo en mi alma me siento joven todavía. Entonces.
Hoy voy a hablar sobre el método Alcaere-Foster, que es el método que Jenny estaba comentando, que fue diseñado por Sabine Alcaere y James Foster. En el 2008 empezó este método, salió el primer working paper y en el 2011 salió el paper en el Journal de Health Economics y desde ese momento pues la metodología se ha vuelto bastante importante tanto en la vida académica como en la vida de política pública. Y es importante considerar que muchas veces nosotros entendemos o asociamos el método simplemente desde índices de pobreza multidimensional o índices de pobreza o de vulnerabilidad multidimensional, pero ha sido un método que se ha utilizado desde mirar el ranking de jugadores de fútbol. Y hay un paper que utilizó el método IF para poder hacer un índice multidimensional y mirar la efectividad de los jugadores de fútbol en la Liga Europea. Entonces, lo que quiero vender aquí es que es un método flexible y eso es una de las cosas que más ha traído la atención. Se ha utilizado mucho en pobreza multidimensional y para aquellos que trabajan en desarrollo, pues es una de sus aplicaciones más grandes a nivel mundial, pero pues no es la única. Entonces, con esto en mente, ¿dónde tengo que señalar? Okay. ¿Por qué es importante el método y por qué Alcaere-Foster se ha vuelto tan popular? Y hay una cosa que es importante y es que es muy fácil de entender. Entonces yo les voy a dar ahorita un ejemplo y les voy a mostrar cómo se calcula. Yo siempre explico el método de si uno sabe sumar, dividir y multiplicar, ya sabe hacer el método. Para aquellos que estudian economía, ciencias sociales o cosas numéricas o cuantitativas, acá no estamos haciendo regresiones ni ningún tipo de modelo econométrico geoespacial súper complejo. Acá simplemente matemática básica de quinto o sexto no nos funciona. Entonces eso lo hace muy fácil de entender. De igual manera es una visión desagregada. Una de las características, esto es un método de conteo, pero es un método axiomático. ¿Quiénes de acá hacen economía? Ciencia, sociología. Hay manos tímidas. ¿Nuestros estudiantes de qué son? Economía, ciencias sociales, política. ¿Sí? Si no, están tímidos. Tranquilos, yo los conozco, la timidez. Para aquellos que trabajan en esto, eso es un método axiomático. ¿Qué quiere decir que es un método axiomático? Es un método que se basa meramente en la matemática y en cómo se manejan estas unidades. Entonces, lo que hace el método tan robusto es que axiomáticamente tiene unas propiedades que nos permiten, primero, enfocarnos en las personas que son pobres. Yo siempre digo que el axioma favorito que yo tengo del método es el axioma de foco, que me permite enfocarme y simplemente me interesa la información de los pobres. Y hay otro método que es el de desagregación por subgrupos y esto lo que permite es que yo puedo generar una medida agregada, pero al mismo tiempo puedo devolverme y generar medidas desagregadas. Esto es extremadamente importante, específicamente en política pública, porque me permite conocer las características de los individuos y de los grupos y entender cómo estos individuos y grupos enfrentan la pobreza multidimensional, el bienestar multidimensional o el tipo de concepto que estoy midiendo de manera multidimensional. No todas las medidas tienen este tipo de características, por lo menos el índice de desarrollo humano no tiene desagregación por grupos, no cumple muchos de los axiomas que el método Alcaere-Foster cumple, lo cual hace que yo pueda tener una medida agregada, pero si me quiero devolver a analizar qué pasa en los municipios, eso no lo puedo hacer tan fácilmente. Otra cosa es que se enfoca en las privaciones múltiples. Entonces, ¿qué quiero decir acá? Que a mí no me interesa simplemente la persona que está privada en educación o que está privada en salud, pero me interesa las personas que de manera agregada se encuentran privadas en diferentes cosas. Entonces hay una cosa que a nosotros nos gusta mucho explicar y es que me interesa el joint distribution o la distribución conjunta de privaciones, porque entendemos que no toda persona que es privada en un indicador es privada en múltiples indicadores. Este método viene de la teoría de capacidades de Amartya Sen y Amartya Sen dentro de sus libros él mismo plantea que hay personas que pueden estar sufriendo privaciones, pero no significa que son multidimensionalmente pobres o que se encuentran en una situación de privación. ¿Eso qué significa? Por lo menos, si yo,
yo hago una encuesta y hay una persona que está en dieta y me dice, no, mira, yo no comí ayer, o está haciendo ayuno por su religión o por simplemente quiere hacer ayuno, me dice, yo no comí ayer, pues eso es completamente una situación diferente a una persona que está en inseguridad alimentaria severa y que no consumió alimento por falta de dinero o falta de recursos. ¿Qué es la forma en que yo puedo discriminar? Pues la persona en inseguridad alimentaria muy seguramente también va a estar privada en otras cosas como acceso a educación, acceso a agua, saneamiento, etcétera, etcétera, mientras que la persona que está ayunando y pues su decisión personal muy seguramente no encuentra o no se encuentra en estas privaciones. Entonces por eso hacemos el enfoque en las privaciones conjuntas. Y otra cosa es que tiene incentivos, y ahorita se los voy a mostrar en un ejemplo, para irnos no solamente a aquellas personas que están en la línea de pobreza, sino también a aquellas personas que están más privadas o enfrentan mayor número de privaciones, que muchas veces son los grupos que dejamos atrás y los grupos que son invisibilizados en la política pública. Y hay tres cosas acá muy importantes. Lo primero es flexible. Yo les voy a mostrar el método. ¿Qué indicadores, dimensiones, pesos o cosas se meten dentro del método? Depende del propósito de la medida. Entonces esto es un método de conteo, de agregación, pero no hay ninguna lista estipulada de cuáles son sus componentes. Entonces por eso se puede utilizar el método desde medidas de pobreza multidimensional hasta una medida para rankear jugadores de fútbol en la Liga Europea. Finalmente, siempre que se está haciendo el método y se están calculando cosas, se hace análisis de robustez, porque queremos que el método, queremos que la medida responda de manera adecuada a sus características. O sea, no queremos que la medida sea sesgada, sino queremos estar seguros que las decisiones normativas nos han generado pues, una medición robusta a cambios. Hay más de 1.000, 2.000 papers utilizando el método Alcaire-Foster. El método Alcaire-Foster, este es el ejemplo. Les voy a pedir por favor que todos coloquemos mucha atención. Acá tenemos un país de 4 personas. Aquí, listo. Tenemos un país de 4 personas y vamos a hacer un indicador de 4 dimensiones. Está Renata, mi compañera, Luis que está atrás, estoy yo y está Diego. En esto, NP significa no privado, P significa privado. Renata le va muy bien, ella no está privada ni en salud, ni en educación, ni en tenencia de vivienda, ni en agua. Ella está súper bien. Luis está privado en salud y está privado en agua. Yo estoy muy mal porque estoy privada en las 4 dimensiones y Diego solamente está privado en años de educación. Es lo primero que nosotros hacemos con el método. Con el método se identifica quiénes están o no privados en cada uno de los indicadores. Luego, cuando ya yo identifico eso, lo que voy a hacer es que voy a contar el número de privaciones. Por eso es un método de conteo. Lo primero es, vamos a sumar todas las privaciones. Renata no tiene ninguna, Luis tiene 2, Mónica tiene 4 y Diego tiene 1. Y eso es lo que nos va a dar cuáles son las privaciones conjuntas. El joint distribution es esto. Es el hecho de que yo tengo la suma de las privaciones que sufren los individuos. Luego de que yo identifico las privaciones, lo que voy a hacer es que voy a identificar quiénes son multidimensionalmente pobres o privados o dependiendo de lo que ustedes quieran medir. Acá yo digo, aquella persona que tiene más de 2, igual o 2 o más privaciones es una persona que voy a considerar multidimensionalmente pobre. En ese caso, ni Renata ni Diego van a estar dentro de mi grupo de pobres, porque aunque ellos enfrentan, en el caso de Diego, una privación, él no tiene la suma suficiente de privaciones que se necesitan para ser multidimensionalmente pobre, y en ese caso voy a calcular la incidencia, que es la tasa de personas que son multidimensionalmente pobres. Es simplemente el número de pobres dividido el número de personas que viven en una sociedad. El problema de la incidencia, para aquellos que están en economía y lo que decía ahorita Richard, el problema de simplemente mirar la incidencia es que muchas veces nos perdemos de la intensidad o la severidad de la pobreza.
Entonces yo puedo tener que la incidencia me está bajando, pero los pobres se me están volviendo más pobres. Entonces hay menos pobres, pero aquellos que viven en pobreza son más pobres. Y eso es una de las grandes dificultades que tiene. El segundo punto, que es una de las cosas que más interesan desde política pública, pero también desde otros ámbitos, especialmente desde la academia, es que calculamos la intensidad. La intensidad utiliza ese axioma que yo les decía que me gusta mucho, que es el axioma de foco, y se enfoca simplemente en los pobres. Y lo que dice la intensidad es que voy a mirar el número promedio de carencias o de privaciones que enfrentan los pobres del total de privaciones posibles para los pobres. Literalmente lo que voy a hacer es decir, Luis tiene 2 privaciones de 4, Mónica tiene 4 privaciones de 4. Tomo esto, sumo estos 2 números y lo divido el número de pobres. ¿Qué me da eso? Me da el promedio de privaciones que sufren los pobres. ¿Qué es importante? Lo siguiente, que el IPM es el resultado de la incidencia y la intensidad. Entonces, yo como hacedor de política tengo incentivos para reducir el número de pobres, me baja la incidencia, pero al mismo tiempo tengo incentivos para reducir el número de privaciones que sufren los pobres. Entre menos pobres sean los pobres, menor es mi índice de pobreza multidimensional. Entonces, eso es una de las cosas que llama mucho la atención. Imagínense, yo hago una intervención y Luis va a dejar de estar privado en salud. Entonces, dado que Mónica va a dejar de estar privada en salud, dado que Mónica deja de estar privada en salud, lo que va a pasar aquí es que la incidencia no va a disminuir porque Mónica continúa siendo pobre, pero la intensidad de la pobreza que Mónica sufre sí disminuye. Entonces pasamos de 3/4 a 5/8, disminuye la pobreza, disminuyó el índice de pobreza multidimensional. Eso es el método Alkare-Foster, y el método Alkare-Foster ha tenido muchas aplicaciones. Dentro de las más populares se encuentra el IPM global, que era el que mencionaba Richard hace un momento. El IPM global es una medida comparable, estamos perdiendo a los jóvenes de esta conversación, tienen clase. El IPM global es una medida comparada que, como ya lo explicó Richard, fue publicada en el 2010 en el Índice de Desarrollo Humano. Es una medida que trata desde una perspectiva multidimensional generar una medida como el 1.90 o el 3.10 dólares por día, que nos genere una medida comparable internacionalmente de pobreza multidimensional, mucho más aguda, de esa pobreza que se siente mucho más cercana, digámoslo así. Este es el índice que ya se ha calculado desde el 2010, en el último cálculo se incluyeron 110 países de todas las regiones de las 5 regiones del mundo, que es importante tener aquí en cuenta que es un índice que es comparable. Tiene 10 indicadores divididos en 3 dimensiones y busca decir Honduras y Guatemala cómo están. Pero hay otros índices que son los índices de los IPMs nacionales, que son IPMs que en Latinoamérica somos pioneros, tenemos muchos países que han generado índices nacionales, y en estos índices lo que buscan es a incluir dimensiones e indicadores que son de contexto, o sea que responden propiamente al contexto, también guiar política pública. Entonces en la mayoría de los países lo que se busca y lo que se empuja es que la medida guíe cuáles son las políticas que se tienen que implementar, y lo siguiente es que esas medidas pueden apoyar el diseño de diferentes estrategias, que son estrategias de focalización, de priorización, de coordinación, etcétera, etcétera. Para terminar, les voy a hablar aquí más del IPM global. El IPM global, como les decía, tenemos 3 dimensiones: salud, educación y estándar de vida. Estas 3 dimensiones mapean las dimensiones que se encuentran en el índice de desarrollo humano. No utilizan la misma metodología, pero sí desde su nacimiento queríamos mapear ese tipo de dimensiones. Se utilizan 10 indicadores y dependiendo del número de privaciones, pues una persona se considera multidimensionalmente pobre si está privado en 33% o más. Eso significa que si yo estoy privada en mortalidad infantil, escolaridad, asistencia al colegio y electricidad, yo voy a tener un promedio de privaciones mucho más alto
que el 33%, una suma de las ponderaciones más altas que el 33%, y soy multidimensionalmente pobre. Otra cosa aquí, esto ya se los mencioné, pero otra cosa aquí importante que les quiero… Siguiente, por favor. Eso. Ahorita tenemos más de 30 países que han generado índices de pobreza multidimensional. Esto es el caso, digamos, del IPM de Panamá, tenemos también el IPM de Chile. Aquí tenemos una tabla en donde se presentan las dimensiones e indicadores más comunes, cosa que es importante, todos los países han incluido indicadores de educación, salud, acceso a agua, saneamiento, dependiendo del tipo de datos que se tenga, hay indicadores que se incluyen o no se incluyen. Lo que es importante y quería dejarles como la puerta abierta es que el método del Kayre-Foster es ese método que les mostré con las cajitas, ustedes pueden hacerlo e implementarlo dependiendo del objetivo. El IPM global o el IPMs nacionales son una de las posibles aplicaciones que se tiene, y si aquellos que les interesa, el método del Kayre-Foster tiene grandes propiedades axiomáticas y esto es una de sus características más fuertes. Sin embargo, también es una de las cosas que permite mayores críticas, dado que pues dependiendo de dónde venimos y de la perspectiva económica en donde nos planteamos y de medición, pues vamos a irnos más por un lado de axiomático, más por un lado de mirar el diseño de mediciones desde redundancia o consistencia interna, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a Mónica por su intervención con el tema. Vamos a continuar con las presentaciones y para hablar un poco acerca de la aplicación de estas mediciones multidimensionales que nos acaba de hacer referencia Mónica Pinilla, vamos a llamar al estrado a la señora Renata Pardo, especialista de pobreza multidimensional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe. Bienvenida, Renata. Como les contó Mónica, en la región varios países han diseñado índices de pobreza multidimensional nacionales, apropiados a sus contextos y a sus condiciones, en donde se han incluido indicadores, digamos, más apropiados. Estos vieron que Mónica les presentó una matriz bastante grande en donde habían como las distintas dimensiones y distintos indicadores. Estos son los que, no puedo manejar desde aquí. Estos son los que usualmente se utilizan estas dimensiones, que son educación, salud, trabajo, condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos. Entonces, si recuerdan, Mónica mencionó en el IPM global, que es el comparable para más de 100 países en el mundo, están incluidos el de educación, el de salud y uno que es de estándares de vida. Para la región, otras dimensiones como la del trabajo es sumamente importante, los temas de informalidad son importantes aquí o de trabajo que no sea decente, acceso a servicios básicos también. En áreas rurales hay muchos hogares que no tienen acceso a agua potable o a servicios de saneamiento adecuado, recolección de basuras, las mismas condiciones de la vivienda son importantes. Entonces, lo que han hecho los países es hacer esos índices de pobreza multidimensional más apropiados a sus propias condiciones de vida. El índice de pobreza multidimensional se mide en todos los casos a nivel del hogar. Entonces, lo que se observa es en esas distintas dimensiones si el hogar tiene carencias o no, observando a los individuos en su interior. En todos los casos, ¿podemos devolvernos? Es que no, creo que esto no… Cada dimensión de estas, igual que en el IPM global, se asigna el mismo peso. O sea, en este caso, si yo tuviera 5 dimensiones, asignaría 20% a cada uno de estos. Y el mismo peso a cada uno de los indicadores dentro de la dimensión. Un poco la lógica y las decisiones normativas que hay detrás de esto es igualmente importante contar con una buena salud, con una buena educación, con una vivienda digna. Entonces, eso es lo que hay detrás de ahí. Avanzamos, por favor. ¿Y en dónde consideramos que un hogar y las personas que lo componen son pobres multidimensionales?
como Mónica explicó, hay algunas consideraciones técnicas, matemáticas a la hora de definir este punto de corte. Algunos países han hecho, por ejemplo, comparaciones con medidas subjetivas. En las encuestas, en algunas encuestas se pregunta a la población si se considera pobre o no. Entonces se ha hecho comparación con eso, se ha comparado con la misma medición de pobreza monetaria. En promedio, los países consideran que un hogar es pobre si enfrenta 30% o más de las posibles privaciones que componen el índice. País como Costa Rica tiene la línea de pobreza más baja, que es del 20%, y un país como El Salvador la más alta. Considera que un hogar es pobre si enfrenta 35% o más de las posibles privaciones que componen el índice. Adelante, por favor. Desde PNUD advocamos mucho por el uso de estas medidas porque han sido muy efectivas en temas como instrumento de política pública, en temas de monitoreo y seguimiento a la implementación de la política, se ha utilizado incluso para asignación de recursos de política, para focalización y para el mismo diseño, o sea, para hacer, por ejemplo, diseño de políticas integrales en donde de manera simultánea se puede atender a la población en distintos sectores. Avanzamos, por favor. Entonces, les voy a mostrar solo algunos ejemplos. Colombia, por ejemplo, institucionalizó la Mesa de Reducción de Pobreza y Desigualdad, que está compuesta por distintos ministerios que tienen incidencia sobre el movimiento de los indicadores que componen el índice de pobreza multidimensional. Ministerio de Salud, Trabajo, Vivienda, Educación, está liderado por la presidencia. Avancemos, porfa. Y se va siguiendo cómo se reduce el índice de pobreza multidimensional y cómo se reduce cada uno de los indicadores que lo componen. Avanzamos, por favor. Costa Rica, por ejemplo, también tuvo una dirección, una normativa presidencial para que se utilizara el índice de pobreza multidimensional como medida oficial de pobreza complementaria a la del ingreso. Y esto es importante, ¿no? O sea, estas medidas son complementarias, no son excluyentes, no es una o la otra. Es preferible las dos porque nos ofrecen más información de cuáles son las condiciones de vida de la población. Se utilizó también para la asignación de recursos, seguimiento y monitoreo de programas sociales. Adelante. Este ejemplo de Oaxaca me gusta mucho. México hace mediciones a nivel municipal cada 5 años que ofrecen mucha información a los hacedores de política a niveles incluso locales. Y Oaxaca utilizó para ver sus municipios más pobres también con una combinación con información cualitativa. Entonces hizo algunas entrevistas para ver cuáles eran aquellas situaciones o carencias que enfrentaba más su población, lo combinó con la información resultante del índice de pobreza multidimensional y a partir de allí elaboró la estrategia para priorizar y brindar atención permanente a los municipios con mayor proporción en situación de pobreza extrema en Oaxaca. Sigamos adelante. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de focalización. Vuelvo de nuevo a Colombia. Colombia utilizó el censo del 2018 para calcular un índice de pobreza multidimensional que si bien no es exactamente igual al oficial porque el censo no incluyó todas las variables que utiliza el índice de pobreza multidimensional oficial, es bastante cercano, pero igualmente permite esta georreferenciación de hogares, o sea, ir a nivel muy pequeñito, incluso de manzana, y lo que se hizo en el momento de la pandemia, con el propósito de anticiparse a los impactos, construyó unos mapas de vulnerabilidad, mezclando la información del índice de pobreza multidimensional con información de registros administrativos como distancia a centros médicos o registros individuales de salud para ver si los hogares que contaran con personas que tuvieran comorbilidades y pudieran ser afectadas más fácilmente, y del mismo censo otras variables como hogares en hacinamiento o proporción de adultos mayores, y esto permitió hacer estos mapas para todo el país, para todos los municipios, y que se pudieran encontrar aquellos sectores en donde hubiera que focalizar la atención. Aquí termino.
no tengo, me perdonan, no tengo aquí, Richard mencionó el índice de pobreza multidimensional para mujeres. Otra de las aplicaciones de la metodología es el foco en distintas poblaciones. Panamá, por ejemplo, oficializó también un índice de pobreza multidimensional para niños, niñas y adolescentes, en donde, a diferencia de lo que les mostré para los países, son los niños la unidad de análisis. Y el PNUD, este año, como mencionó Richard, hizo una propuesta de índice de pobreza multidimensional con foco en mujeres para América Latina y el Caribe, donde igualmente son las mujeres la unidad de análisis y tiene en cuenta dimensiones asociadas al mercado laboral, que resulta ser una de las que más afecta a las mujeres. Se incluyeron también acceso a internet, algunas variables de servicios públicos y de la vivienda, que son igualmente importantes, y del entorno de las mujeres. Muchísimas gracias a Renata por su intervención y las ejemplificaciones del uso de los índices de pobreza multidimensional y otras vulnerabilidades en la región. Queremos agradecer a las personas que siguen conectadas en nuestras redes sociales a través del Facebook Live del PNUD en Honduras. Gracias por mantenerse en línea. Queremos mencionar que tenemos habilitado un mecanismo a través de Menti, donde las personas que están conectadas a nivel virtual, pero también lo vamos a habilitar ahora para los que están aquí presencial. Tenemos un código QR, que lo tenemos ahora mismo en pantalla. Ustedes lo pueden escanear y la metodología que pretendemos acá es que ustedes, si tienen preguntas puntuales para cada una de las expertas que he estado exponiendo y además para el resto del panel, que vamos a llamar en un momento, pueden formularlas, pueden incluso mencionar a quién quieren dirigir la pregunta en especial o simplemente formular su pregunta, que nosotros vamos a estar haciendo un filtro de las preguntas clave y las vamos a estar formulando un poco más adelante. Vamos a pasar ahora a una metodología de conversatorio y tiene la intención de que generemos un poco de discusión alrededor del tema, basado en las ponencias de las expertas de la temática que se ha expuesto esta mañana. Vamos a hacer un conversatorio con los panelistas nacionales, tanto como internacionales, para debatir un poco acerca del tema. Así que voy a iniciar a decir brevemente el perfil de nuestros panelistas y voy a ir llamando a cada uno de ellos para pasar al set principal, donde vamos a entrar en la ronda de conversación. Voy a llamar primeramente al señor rector de la Universidad José Cecilio del Valle, al señor Julio Raudales. El señor Julio Raudales es doctor en Economía por el Colegio de México y tiene un máster en Economía Aplicada con especialidad en Macroeconomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con una vasta experiencia como docente universitario, ministro de Planificación, habiendo ocupado otros cargos públicos de gran relevancia. Ha laborado también para organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, la Agencia Canadiense para el Desarrollo, y ha sido también consultor privado del gobierno de Bolivia, ha estado con el COEP, con el Banco Mundial y bueno, actualmente es el rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Seguidamente voy a llamar también al set a la señora Rosalpina Rodríguez, rectora de la Universidad Tecnológica Centroamericana. La señora Rosalpina Rodríguez es máster en finanzas, además es ingeniera industrial y de sistemas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México. Actualmente se desempeña como presidenta ejecutiva y rectora de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC. Voy a llamar ahora también al estrado al señor Ricardo Matamoros. Ricardo es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ricardo es doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica. Tiene un máster en Metodologías de la Investigación Económica y Social y es economista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una amplia experiencia en la academia en el manejo de modelos, análisis de políticas públicas y políticas económicas. Actualmente se desempeña como director del IES en la UNA. Seguidamente vamos a llamar a nuestras expertas internacionales también para unirse al conversatorio, a Mónica Pinilla, quien ya nos ha hecho la primera presentación,
Mónica es máster en Economía de la Universidad del Rosario de Colombia, tiene un máster también en Economía de la Salud, Política y Ley de la Universidad de Holanda, con un doctorado en Política Social de la Universidad de Birmingham, del Reino Unido, y actualmente es investigadora asociada y experta de la Universidad de Oxford, así como profesora asociada de la Universidad de los Andes en Colombia. Mónica también ha sido subdirectora del Centro de Objetivos del Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe dentro de lo que es la Universidad de los Andes. Y por último, voy a llamar a nuestra experta que ya está sentada acá, Renata Pardo. Renata, que es experta en pobreza multidimensional del PNUD para América Latina y el Caribe, tiene un máster en Economía de la Universidad Católica de Eslovenia, especialista en pobreza multidimensional del equipo de crecimiento inclusivo del PNUD para América Latina, como he mencionado, y se ha desempeñado como consultora del gobierno colombiano en temas relacionados a pobreza multidimensional, protección social y salud, y participó directamente en el diseño del Índice de Pobreza Multidimensional de Colombia. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno y cada una de ustedes y gracias por unirse a este conversatorio. Vamos a ver si me hacen un espacito por ahí, porque yo me voy a unir con ustedes acá. ¿O te quieres pasar por acá? Gracias. Bueno, este espacio tiene como intención que hagamos, digamos, una conversación reflexiva acerca de los temas que se han mencionado acá. La importancia, y vamos a iniciar por los panelistas que nos acompañan de la academia, y queremos un poco obtener de ustedes sus impresiones, cómo relacionan esta temática a nivel de la academia, la relevancia que a ustedes le dan al tema de las mediciones de la pobreza y particularmente lo que hemos mencionado ahora, la multidimensionalidad que tiene este fenómeno. Es parte de la expectativa de la UJCB, de la UNITEC, de la UNA, incorporar estas temáticas dentro de la currícula educativa de sus universidades, dentro de los posgrados, doctorados, maestrías, en temáticas que se relacionan. ¿Están pensando en un futuro próximo que esto sea parte de la agenda académica, parte del pensum de estas carreras o también orientando, digamos, algunos posgrados directamente enfocados en temas de pobreza y desarrollo? Entonces, vamos a iniciar, si le parece, al rector de la Universidad José Cecilio del Valle para iniciar el conversatorio y tener pues las primeras impresiones en representación de la UJCB. Gracias. Sí, definitivamente que como universidad estamos muy constreñidos en lograr que desde acá se impulsen procesos de investigación y de formación, además del servicio que tenemos que darle a la comunidad, al Estado en particular, pero también a todas estas comunidades rurales y periurbanas que lamentablemente en nuestro país se suman cada vez más a esta terrible situación de pobreza que históricamente hemos experimentado. Y yo lo decía al comienzo, para nosotros sería una sinrazón ser una universidad, ser un centro de estudios, si no alimentáramos en nuestros estudiantes ese compromiso. En este momento nuestra universidad está creciendo, estamos por abrir en el mes de enero 2 maestrías, bueno, ya tenemos una que está en camino, que está próxima a culminar su primera promoción, que es la maestría en desarrollo con enfoque psicosocial. Hay que recordar que este enfoque psicosocial nació allá en Sudamérica de la mano de personas como Fernando Enrique Cardoso y otros estudiosos de estos fenómenos, pero yo creo que enriquecer todos estos trabajos con elementos como el que nos está proponiendo ahora el PNUD y la Universidad de Oxford es crucial, no solamente por enriquecer el conocimiento en sí, sino porque y yo lo explicaba Mónica y Renata, bueno, no pude ver la exposición de Renata, pero leyendo la nota conceptual, queda muy claro que estas metodologías o esta metodología en particular permite definir claramente cuál es
cuál debe ser el foco que se le debe dar a las políticas públicas. Las políticas públicas son muy caras. Honduras se gasta, este año que viene, por ejemplo, se va a gastar más de 260.000 millones de lempiras solamente en el sector, en el gobierno central. Y creo que una forma de decirle a las autoridades, no tienen excusa, deben de concentrar sus esfuerzos en este y este otro elemento, es crucial para que el costo de esas políticas sea más bajo y por lo tanto sean más eficientes y sobre todo más efectivas, ¿no? Entonces, creo que como universidades tenemos ese compromiso y hay que seguirlo, hay que seguir profundizando en él. Gracias, rector. Bueno, queremos ahora conocer un poco cuáles son las reflexiones de la rectora de la UNITEC acerca del tema. Gracias, rectora. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a este espacio de reflexión y sobre todo que nos hayan dado el espacio al sector de educación superior, ¿verdad? Que quiero recordar que en ese país solo el 16% de los jóvenes van a la universidad. Si vemos la población económicamente activa, creo que menos del 5% tiene estudios universitarios completos. Quiere decir que en nuestras aulas de clases tenemos a los futuros líderes de opinión, empresarios, políticos, así que tenemos una enorme responsabilidad. Yo creo, sin duda, en este poder catalizador que puede tener la educación superior en un cambio social positivo. Creo que lo primero que tenemos que hacer, sin duda, es crear esta conciencia social en estos jóvenes profesionales, ¿verdad? Es decir, sin duda, este tema tiene una relevancia hoy más que nunca. Yo creo que si tuviéramos que elegir un solo tema en el cual debemos ser eficientes en este país, es en el uso de fondos públicos que son limitados, orientados a poder mejorar los indicadores de pobreza, y eso pasa por los tomadores de decisiones. Así que sin duda nuestro compromiso, hemos hecho muchísimos esfuerzos, por ejemplo en la transversalización de los ODS en un currículum. Entonces creo que hay varias formas en las cuales podemos hacer aún más cosas. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Tenemos, por ejemplo, una clase en todas nuestras maestrías que es sobre política y entorno económico, esta clase propedéutica para todos los posgrados. Ahí se ha incluido un tema, el tema del índice como uno de los temas en el currículum, pero también en clases avanzadas, por ejemplo, en maestrías en recursos humanos, ahora tenemos una maestría en desarrollo local y el nombre es Desarrollo Local y Cooperación Internacional, que es un tema también muy relevante. Pero yo creo que una de las principales funciones que tenemos como universidad es también crear nuevo conocimiento, así que yo creo que sería muy bienvenida las sugerencias de ustedes sobre, por ejemplo, estudios comparativos que pudiéramos hacer, buenas prácticas en países que han logrado buenas inversiones para afectar bien la pobreza. Me pareció, por ejemplo, tan interesante en esta metodología que mencionaban la importancia de poder tener estos perfiles de pobreza, por ejemplo, ver que con un estudio basado en este indicador se pudieran, por ejemplo, desarrollar 300 perfiles de pobreza en función a las carencias que se presentan. Y de eso ver cuáles son los 10 que más se presentan. Y de esos 10 ver cuál es la carencia que es común. Entonces, este tema de foco para mí sin duda es sumamente importante. Entonces, reitero pues, nuestro compromiso en crear, primero, conocimiento en los jóvenes profesionales, sobre todo a nivel de pregrado, creo yo, que es donde están en una etapa realmente de formación de sus criterios y de sus opiniones. Entonces, informar, crear conciencia, pero sobre todo producir conocimiento a través de las universidades. Así que de nuestra parte todo el compromiso, muy abiertos a sugerencias de cuál será la mejor forma de intervención en este tema por parte de nuestras universidades. Muchas gracias a la rectora Rosalpina de la UNITEC. Y la doctora mencionaba unos aspectos fundamentales, ¿verdad? Y es el tema de la razón de ser que estamos impulsando este tema es justamente porque sean
digamos, los futuros profesionales, ¿no?, que egresan del nivel superior, los propulsores principales del tema. Y la doctora mencionaba también, son los futuros funcionarios, por ejemplo, públicos que pueden poner en la agenda pública, pero también hablemos del sector privado. Ella mencionaba a futuros empresarios. Entonces yo creo que también es importante qué rol tiene el sector privado en estos temas y cómo le damos mayor participación, ¿no?, y mayor, digamos, responsabilidad, si queremos llamarlo, o compromiso, ¿no?, en esta temática, y cómo fomentamos en ese sentido el tema de la importancia que tiene la alianza público-privada también en temas de erradicación de la pobreza. Pero bueno, vamos entonces a seguir para conocer también un poco de la perspectiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en este caso a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, porque se habló también del tema de generación de conocimiento, ¿no? Y la generación de conocimiento viene también por mucho de hacer investigación, ¿no? Y queremos saber entonces cuáles son las impresiones y las reflexiones que tiene nuestro colega Ricardo Matamoros en ese sentido. Muchas gracias, es todo un honor estar compartiendo este espacio con ustedes. Gracias, PNUD, por la oportunidad. Definitivamente, y gracias a la rectora porque lo tocó el tema. Quisiera iniciar ahí mencionando el hecho de esta reconcepción que necesitamos tener en Honduras de las universidades. Las universidades no somos colegios universitarios, o sea, no somos la continuación de los colegios. La principal razón de las universidades es, como lo dijo la rectora, la generación de conocimiento científico. Y en ese sentido, las universidades de Honduras tenemos un gran reto, el reto de precisamente priorizar, de articular los esfuerzos y los recursos que tenemos para la generación de este conocimiento, para después transmitirlo y vincularlo. En ese sentido, desde la Universidad Nacional estamos sumamente preocupados por estar renovando los currículos. Estamos en un proceso a nivel de grado y posgrado. Varios de los invitados hoy en esta mañana son justamente representantes de los posgrados en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional, que están en proceso de rediseño curricular, y donde justamente parte del reto es el tema no solamente de la actualización de contenidos, sino más bien el tema de generar aquellas herramientas académicas importantes que puedan tener los egresados de posgrado para poder enfrentar un mundo cada vez más complejo, ¿no? Problemáticas como la pobreza, como la desigualdad, etcétera, son sumamente complejas, y que por lo tanto necesitamos tener pluralidad en los enfoques de abordaje. Aplaudimos entonces el esfuerzo que se ha venido haciendo por parte de PNUD en promover el hecho de que estas mediciones nos ayuden justamente a tener evidencia, datos para nuevos, para poder entender esas complejidades de la problemática. Bueno, pues el reto entonces desde la universidad está justamente de poder asegurar esta pluralidad de enfoques, esta pluralidad de metodologías que nos motiven justamente hacia la discusión y hacia la reflexión. Otro punto importante que lo mencionaban ustedes anteriormente es el tema que las universidades son y deben ser eso, espacios de la reflexión, espacios para la discusión. Si hay un lugar en los países donde debería de haber discusión permanente, pero discusión constructiva, discusión en la pluralidad, donde se construye a partir de las diferencias y donde se construye a partir de esa pluralidad, son las universidades. Y en ese sentido, por lo menos el esfuerzo que se ha estado haciendo en la parte de los rediseños curriculares. Pero por el otro lado también se ha venido impulsando desde el punto de vista de tratar de impulsar la investigación científica. De hecho, varios de los resultados que ha tenido la Universidad Nacional en los últimos años en términos de rankings principalmente en los ejes de investigación, tiene que ver con un gran compromiso y esfuerzo por entender que necesitamos orientar los esfuerzos de investigación hacia temáticas relevantes, oportunas, que los esfuerzos de investigación deben salir de las aulas de clases para que ya no sean solamente esfuerzos meramente de formación docente, sino que también aprovechar ese esfuerzo de los estudiantes y de los docentes para que puedan ser justamente resultados de investigación que no solamente
formen, sino que también entreguen data, en la medida de la cual decía Richard. Creo que un reto que tenemos las universidades, ¿no?, y que lo hacen en otros países, es que en muchos países las universidades son generadoras de data, ¿no? Por lo menos desde el Instituto de Investigaciones Económicas hemos estado haciendo ese esfuerzo en colaboración con el COEP, con las cámaras de comercio, para tratar de generar data que permita justamente servir de base. No estamos diciendo que esta sea la solución, sino servir de base justamente para discutir, para observar, para analizar y hacer propuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Se apagó. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, digamos, por esa visión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad?, que es también nuestra alma mater. Definitivamente, y ya Ricardo lo mencionó, está justamente dentro de los principales indicadores como se miden a las universidades a nivel internacional, el tema de la investigación como el tema punteando, ¿no? Porque es justamente la generación de conocimiento parte de un tema de investigación y de investigación científica. Es más, la academia es la que debe de dar la base estudiando el fenómeno, por ejemplo, estudiando el fenómeno de la pobreza, ¿no? Y decir, estos son los insumos que nosotros hemos recogido y reunámonos con los expertos para ver entonces qué más hacemos con lo que hemos obtenido a través del estudio de este fenómeno. Entonces, definitivamente, la participación de la academia es fundamental en lo que se está haciendo a nivel de los gobiernos y, digamos, del Estado en los temas de erradicación de la pobreza. Tenemos algunas preguntas que se han formulado a través del código QR que hemos puesto a disposición y voy a comenzar con una de ellas que creo que va a ser para una de las expertas. Aquí me dice Mónica o Renata quién quiere responderla. Una de las preguntas es ¿cómo se complementan las dimensiones de pobreza monetaria y las dimensiones de pobreza multidimensional? ¿Y cuáles pueden ser sus aplicaciones? Es decir, en la complementariedad de ambos tipos de mediciones. No se peleen. Bueno, una cosa que es importante ver es ambas medidas están capturando una dimensión de pobreza diferente. Si nos vamos, dado que es un evento académico, me voy a ir a la teoría de por qué estamos aquí. Y Amartya Sen en uno de sus papers en 1980 y algo menciona que hay medidas directas y medidas indirectas de la pobreza y menciona en la mayoría de sus libros, uno siempre lee que Amartya Sen dice el ingreso es un medio, no un fin. Y si ustedes leen un poquito sobre qué mide el ingreso, qué mide el consumo, lo que uno mide es la posibilidad o la oportunidad de poder hacer algo, o el consumo lo que mide es el uso de los recursos o el poder haber hecho las cosas. ¿Por qué me voy a esta teoría? Porque al final lo que nosotros estamos haciendo con medidas de pobreza multidimensional es medir de manera directa el logro que tienen las personas en diferentes dimensiones de su bienestar, mientras que las medidas por ingreso lo que miden es la oportunidad que tienen las personas de lograr eso. Pero yo puedo ser multimillonaria y vivir en el desierto y no tener agua, y me da lo mismo. O lo que uno mira y lo que se ve, por lo menos en las fallas de mercado típicas, es un fenómeno medioambiental. No importa cuánto dinero yo tenga en mi casa, si la ciudad está inundada y no hay ningún tipo de servicio, pues el dinero en algún momento no me permite acceder a cosas tan básicas como agua potable o saneamiento. Y lo que queremos aquí es cómo podemos hacer y complementar ambas perspectivas sin pelear, o sea, no es decir una es mejor que la otra, sino es entender que la pobreza multidimensional me está mirando o me está midiendo el logro que tienen las personas en diferentes dimensiones de su bienestar, mientras que el ingreso me está midiendo cómo yo podría tener ese logro, pero el ingreso es una medida indirecta, no me va a garantizar que yo tenga ese logro. Y si yo estoy mirando por consumo, pues el consumo también se va a ver limitado por la oferta de bienes a ser consumidos. Entonces, esa es como la teoría, digámoslo así. Hay países en donde el ingreso ha sido una de las mediciones o uno de los indicadores que se encuentra dentro de la pobreza multidimensional y eso tiene sus pros y sus contras. El primer pro es que podemos entender todo desde una misma medición, entonces a la gente le gusta que solo le digan un número y le digan es 20, 30, 40 y no tengamos diferentes mediciones.
El contra es que muchas veces lo que va a pasar es que el ingreso, la importancia de las mediciones del ingreso se pierde dentro de la medida multidimensional. ¿Por qué? Porque yo tengo ingreso más 10, 15 indicadores adicionales, entonces la gente siempre busca que el ingreso sobresalte, o sea, como que sea el indicador, pero si yo tengo una medida multidimensional, pues el indicador puede ser cualquier otro, porque estoy considerando como el ingreso. Entonces, muchas veces es contraproducente si lo que se quiere mirar es que el ingreso brille dentro de la multidimensionalidad. Lo que se sugiere es complementen o analicen de manera complementaria ambas medidas, y esto es entender que no todos los pobres multidimensionales son pobres por ingreso y no todos los pobres por ingreso son pobres multidimensionales, y que hay un grupo de personas que son pobres por ingreso y multidimensionales que son los que en realidad están en las peores circunstancias. Cuando entendemos eso y entendemos que la respuesta de política pública ante la multidimensionalidad de la pobreza y ante la pobreza por ingreso es distinta, entendemos cómo se pueden complementar, y también entendemos que yo puedo decir, vamos a generar mayor niños que asistan al colegio. Eso me va a reducir la multidimensionalidad de la pobreza, pero la reducción en el ingreso o la reducción en la pobreza por ingreso va a tomar bastantes años hasta que el niño o la niña salga de la universidad y llegue al trabajo, entonces eso puede ser varias décadas. Eso en algún momento me va a hacer que el país sea más productivo, que el país tenga una mejor capacidad de generación de ingreso. Ya para terminar, mi respuesta es, desde la teoría son cosas distintas, y parte de lo que nosotros tenemos que entender desde la academia y desde la política pública es cómo utilizamos ambas herramientas y las potencialidades de ambas herramientas para informar la política pública, y entender que no todo pobre es igual, que los pobres tienen una diversidad de necesidades y que parte de la política pública es responder a esas necesidades y utilizar las medidas que tenemos para poder entenderlas. Muchísimas gracias, Mónica. ¿Quieres complementar algo, Renata? Perfecto. Sí, y ayer un poco, ¿verdad? Porque hemos estado en una serie de jornadas sobre el tema, y ayer un poco Renata decía que el tema del uso de uno u otra de las metodologías de medición depende mucho de la intencionalidad, ¿no?, con la que se está haciendo la medición. Estamos queriendo hacer mediciones para diferentes grupos poblacionales específicos, entonces hacemos, digamos, uso de la medición que mayor sea pertinente, digamos, a ese grupo poblacional, ¿verdad? Entonces eso es importante entender la intencionalidad con la cual estamos aplicando el método de medición que se esté eligiendo. Vamos a seguir con otra pregunta, y esta va a ser para los panelistas nacionales porque tiene que ver con la academia. Ya Ricardo hacía énfasis en la investigación, ¿verdad? Y entonces aquí las personas quieren saber cómo las universidades pueden potencializar el uso de las mediciones multidimensionales, promover su difusión y la aplicación en el diseño y evaluación de políticas públicas desde la universidad, desde la generación del conocimiento, desde la investigación. Y es importante destacar también cuando hablamos de investigar quiénes, ¿no? Porque a veces pensamos que los que investigan son los que están en el nivel macro, pensando de manera intelectual el contenido educativo, pero el involucramiento en la investigación también es de docentes, ¿no? El docente que está en el aula y que también tiene libertad de cátedra, esperaríamos que también tenga la iniciativa de incorporar los temas una vez que está, ¿verdad?, además de alinearse a la currícula educativa, pero también tiene una libertad de cátedra para tener la iniciativa de comenzar a incorporar estos temas en el aula de clase. Entonces, no sé quién de ustedes quiere responder la pregunta. Rosalpina. Se apagaron. Hola. Yo creo que los tres, pero quisiera primero, o sea, la importancia primero de la reflexión de la complejidad del fenómeno de la pobreza, que creo que eso es transversal para todas las disciplinas, y el poder que tienen los datos y la información para tener mejor criterio en cualquier toma de decisiones. Me parecía muy interesante el otro día escuchar, por ejemplo,
en una carrera de ingeniería en energía o cuando se está hablando de energías limpias y todo, pues se relaciona fácilmente al cambio climático. Pero cuando yo veo un indicador y se analiza un indicador como esto, pues también tiene relación con combustible limpio para cocinar, con temas de saneamiento, etcétera. Entonces, creo que la importancia de esta medida o estos análisis a través de mediciones o metodologías como esta, como marco para cualquier análisis de cualquier una de las disciplinas. Entonces, me parece tan importante la rigurosidad científica también de esta metodología que permite análisis con foco en diferentes regiones o perfiles de pobreza o cualquiera de las dimensiones, que puede ser rico para cualquier disciplina, en cualquier materia tenerlo como un indicador. Entonces creo que nos quedamos con una tarea importante, primero les digo desde el punto de vista reflexivo, luego del conocimiento de las metodologías y de los indicadores, y otros, que se utilicen no solo en temas de análisis económico, sino de una manera más transversal. Sí, en la misma línea que está diciendo Rosalpina, espero no desviarme mucho, pero la verdad es que es crucial que las universidades se conviertan en la punta de lanza de estas investigaciones, ¿verdad? Bueno, ya el primer mundo nos está demostrando esto, ¿no? Como casi todos estos elementos que nos atañen a nosotros como países en vías de desarrollo, como países digamos, con menos posibilidades, están más bien ellos preocupándose, profundizando en este tipo de metodologías y en tratar de ponerlas en nuestras manos, ¿no? Rosalpina mencionaba algo que me parece que es crucial, y es que realmente tenemos que ir viendo todo en términos muy integrales. Hasta ahora se ha pensado en la pobreza o se piensa en el análisis de estos fenómenos sociales desde una perspectiva bien economicista, ¿no? Y creo que hay que salirnos un poquito de eso, ¿no? Václav Smil, uno de los autores más importantes de la actualidad, yo les recomiendo que lo lean, ¿no? Acaba de escribir un libro, es un checo, acaba de escribir un libro que se llama Así es como realmente trabaja el mundo. Él es un experto en energía y realmente me encanta, la primera frase del libro dice, la energía es la moneda de cambio del universo. Y introducir elementos como esto es crucial. Bueno, y creo que en Honduras el tema energético, el tema de la energía en sí es algo que debemos de poner nosotros en primerísimo lugar. Entonces, para las universidades, estas son tareas fundamentales, ¿no? Ahora tenemos también el elemento adicional de la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí les recomiendo también un libro que acabo de leer, que me parece que es fantástico, por lo menos es el libro más completo que yo he podido ver, y de verdad que me dejó muy arrobado, que se llama el fenómeno que viene. Miren, en este libro dice que los expertos en inteligencia artificial esperaban que esto que estamos viviendo ahora se iba a dar hasta en el año 2030, ¿no? Que nunca esperaron que a finales del año 2022 ya pudiéramos tener estos elementos en la mano. Y eso, hablé todo esto, di esta vuelta a la manzana solo para decirles algo. Y yo aquí tengo varios de mis colegas de la Universidad José Cecilio del Valle, así es que como a mí casi no me importa nada, voy a decir algo, una barbaridad. Yo les he dicho a los dueños de aquí de la universidad que si quieren asegurarse de que esta universidad va a desaparecer en los próximos 5 años, sigamos trabajando como hemos venido trabajando hasta ahora. Ustedes quieren estar seguros de que esta universidad va a cerrar en 5 años, sigamos como hemos venido hasta ahora. La universidad debe de cambiar su forma de ver el mundo. Ya lo decía Ricardo y lo decía también al principio Rosalpina, o no será universidad. Y tenemos ese reto enfrente y deberíamos de tener un poquito de miedo. Si no nos atrevemos a cambiar,
estamos condenados a desaparecer porque no vamos a tener ningún sentido en poquito tiempo. Yo ya en mis clases evito pedirles a mis estudiantes que hagan trabajos de ensayos, porque ¿qué sirve? Es tonto tratar de evitar de tener esa ola que ya se nos vino encima, ¿verdad? Y todos ustedes, los que están aquí, estoy totalmente seguro que saben de lo que estoy hablando. Entonces, es fundamental que nos pongamos al día, ¿no? Nadie lo va a hacer por nosotros. No esperemos que el gobierno, que ningún gobierno nos va a ayudar en este reto. Y eso lo digo incluso para mi alma mater también, y la universidad que me ha dado todo, que es la autónoma, ¿verdad? Sigamos trabajando así, como hemos venido hasta ahora, y les aseguro que en el año 2030 no va a haber universidades. Entonces creo que es fundamental que tomemos este reto en serio y que nos replanteemos la forma en que le estamos inyectando elementos de prosperidad a la sociedad en la que estamos insertos. Algunas propuestas, por ejemplo, y estamos aprovechando esto porque es esto, un diálogo, ¿no? Un conversatorio. Podríamos ir pensando en institucionalizar los proyectos de investigación. ¿Y con qué nos referimos con esto? Es que por lo general los ejercicios, y no me van a dejar mentir los que estamos aquí, ¿verdad? Porque prácticamente, bueno, tengo el honor también de ser docente también de UNITEC, y por lo general lo que suele pasar es que dejamos que el estudiante sea el que elija el tema, ¿no? De investigación, que es un trabajito que va a hacer ahí. Los que somos docentes y estamos aquí sabemos de que ya nos conocemos hasta los mismos temas que seleccionan, ¿no? Entonces hay un esfuerzo humano de tiempo ahí que a veces uno dice, se queda en eso. Pero si tenemos proyectos de investigación que son de las universidades, que son de las facultades, que son entre las universidades, podemos entonces aglutinar, podemos coordinar esfuerzos, planificar, y estamos hablando obviamente un proyecto de investigación, qué sé yo, tomando de base el IPM, por ejemplo, y que nosotros vamos a hacer investigaciones derivadas. A partir de eso no lo vamos a hacer 30 estudiantes y un profesor en un periodo de un trimestre. No, de repente será un proyecto de investigación que requerirá de 2 años, de 3 años. Aquí hay varios de los investigadores, por ejemplo, que el profesor Juan Humansor está dirigiendo un proyecto de investigación junto con COEP, por ejemplo, y las cámaras de comercio. Ya llevamos 5 años en esto, ¿no? En un proyecto que lleva varias fases de investigación, y han pasado 50 pasantes, 20 profesores durante diferentes fases en estos 5 años. Y esto nos permite, pero el proyecto entonces no es de un profesor, no es de un estudiante, no es de un curso, es de la universidad, es de las universidades, y se pueden convertir en proyectos de investigación de país, ¿no? Y entonces, ese por lo menos en la primera línea de propuesta, digámoslo. En segunda, pues propongo, ¿verdad?, en la misma medida un enfoque que hemos estado manejando con el sector privado desde hace algunos años, y es que el sistema de educación, en este caso traer el enfoque sistémico, las universidades, el sistema de educación superior es eso, es un sistema. Por lo general acostumbramos a vernos como competidores, ¿no? Este enfoque de la competencia, no, en realidad veámonos como parte de un sistema donde cada una de las universidades, de las facultades, de las carreras, tenemos potencialidades, tenemos capacidades, etcétera, y donde más bien colaborando, coordinando, podemos hacer cosas más grandes. ¿Qué hacemos? 2 universidades haciendo el mismo proyecto de investigación en la misma temática, o sea, compitiendo, por ejemplo, por los mismos recursos, o sea, ¿por qué no más bien nos juntamos y elaboramos una macropropuesta, ¿no? Y podemos competir, por ejemplo, con, bueno, no competir, sino más bien proponer, ¿no? Proponer y salir a buscar recursos. Y hay cosas que podemos hacer. Aprovecho a hacer la invitación, con esto finalizo esta participación. Ya, por ejemplo, estamos en conversaciones con, y lo dije en alguna conversación la semana pasada, con los rectores, con la Universidad del Salvador y con otras universidades de América Latina, tratando de pensar en un proyecto de investigación, tratando de analizar la desigualdad, el otro gran problema socioeconómico de nuestro país, desde una perspectiva también multidimensional. Ya estamos haciendo los esfuerzos, así que aprovecho a hacer la invitación, si UNITEC y la Universidad José Cecilio del Valle quisieran ser partícipe,
bienvenidos. Estamos estructurando una red para poder generar este proyecto, que sabemos que no va a tardar otra vez un periodo, 6 meses, 1 año, sino que va a ser mucho mayor. También ya antes de haber recibido la invitación del PNUD a esta actividad, ya tenemos planificado para en enero una serie de conversatorios con algunos expertos internacionales también, justamente en el tema de pobreza multidimensional, no solamente el enfoque de ustedes, sino los otros que existen, y aprovecho entonces la oportunidad para pensar, entonces, bueno, lo habíamos pensado como un espacio de diálogo y conversación dentro de la Universidad Nacional, pero me atrevo a decir, ¿verdad? Bueno, abrámoslo y hagámoslo como un diálogo entre las universidades, otra vez con el propósito no de solamente dialogar y que esto se quede, ¿verdad? Y bueno, ya terminó, qué bonito estuvo, ¿verdad? Sino que más bien podamos generar proyectos o ideas de investigación. Y si me robo un minuto más, una última idea es el tema de, aprovechando que están los colegas aquí de los posgrados y también las universidades, el tema de si podemos institucionalizar los proyectos de investigación, también podemos crear agendas de investigación institucionales, ¿verdad? Alineadas con ejes, con prioridades de país, obviamente, ¿no? Que nos permite entonces orientar esos esfuerzos de investigación, ¿no? Y esto nos podrá, para responder a la pregunta, entonces articular, ¿no? Articular estos esfuerzos y convertir justamente todo ese trabajo que se hace desde las universidades, que ya se hace, en un trabajo más fructífero, un trabajo que tendrá un impacto más allá de las aulas de clases y que pueda transformar nuestras realidades. Gracias. Excelente. Un aplauso para las intervenciones de los panelistas. Muchísimas gracias por esa exposición. Nos encanta escuchar el enfoque de ecosistemas académicos, porque tenemos que apuntar hacia allá, ¿no? Para la complementariedad de los esfuerzos que ya menciona Ricardo, ¿verdad? Es importante una mesa estratégica en la que se sientan las universidades a hacer estos proyectos macro, ¿no? Y con los que generamos mayor impacto, no investigar por investigar, ¿no? Sino por cómo aportamos y que realmente eso aporte, como dijimos, como venía dirigida la pregunta, el tema de las políticas públicas. Y bueno, nos ponemos a disposición también como PNUD, y aquí voy a hablar en nombre de Richard también, ya estoy igual que Julio, como PNUD para apoyar estos esfuerzos, ¿no? De estos proyectos conjuntos en el que podamos continuar apoyando a la academia para impulsar más los temas de desarrollo del país. Tenemos varias preguntas, pero yo por temas de tiempo solo voy a formular una pregunta más que va a estar dirigida a las expertas y bueno, como ya habló Mónica, ahora sí le vamos a dar a Renata. Y una de las preguntas dice que uno de los desafíos más importantes para el éxito de las mediciones multidimensionales es la disponibilidad de los datos, que es algo que ya hemos mencionado anteriormente. Y sobre todo, no solo la disponibilidad de los datos, sino el nivel de desagregación de los datos que nos permitan hacer estas mediciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo se pueden superar las limitaciones en la recopilación de datos y la calidad de estos para su uso efectivo en este tipo de mediciones? Bueno, sí, en efecto, la disponibilidad de datos es una restricción fuerte y en particular para este tipo de medidas lo es más porque como vimos que se requiere medir simultáneamente cuántas privaciones enfrenta una persona o un hogar, necesitamos que la información venga de la misma fuente. O si la pregunta es cómo podemos superar, algunos países han avanzado mucho en el mejoramiento de los registros administrativos. O sea, lo importante es que yo pueda recolectar de la misma persona o del mismo hogar información en distintas dimensiones. Esta es una de las alternativas que se puede hacer y es complementar, o sea, tener encuestas quizás si se pudiera un poco más cortas, pero que se puedan unir con registros administrativos para complementar la información. Colombia viene avanzando harto en este tema, o sea, nada es rápido, ¿no? O sea, yo puedo decir que esto viene haciéndose desde hace 15 años quizás, el mejoramiento de los registros administrativos y ahora se está tratando de ver cómo se empieza paulatinamente a sustituir justamente variables que se recogen de registro administrativo para la medición de tanto, incluso de pobreza monetaria se está empezando a ver y de pobreza multidimensional. En el caso del censo del 2018 que les mostré,
Dos de las variables que es afiliación a salud y afiliación a pensiones se utilizaron por registro administrativo, no directamente de la encuesta que se levantó con el censo. Entonces, esta es una forma de poder hacerlo. Pero realmente, ahora, para poder tener mayores desagregación, quizás combinar, entonces por eso las medidas oficiales usualmente vienen de encuestas multipropósito, encuestas de hogares con las que se miden temas también de mercado laboral. Para ir a desagregaciones más amplias, utilizar el censo, pero sí es importante y tenerlo en cuenta. Y solo para sumar más, yo creo que si desde la academia estamos mostrando la importancia de los datos, si los estudiantes están pensando, bueno, pero ¿por qué solo estas dimensiones? Aquí se ha hablado de energía también, entonces empezar a motivar ese pensamiento también, como qué otras dimensiones hay que incluir en la pobreza, motiva también qué otra información hay que incluir en las encuestas o cómo nos dividimos. El censo también debería incluir que nos permite bajar a niveles más bajos, al municipio, o dependiendo de cómo se recoge la información, veredas, bueno, podemos tener información más a nivel local. ¿Qué información se requiere? Entonces, como pelear y ya tener en el radar qué tipo de información se requiere para hacer medición, para guiar la política pública, es muy importante. Pero todavía estamos allí, o sea, todavía las encuestas siguen siendo fuente para este tipo de mediciones. Muchísimas. Yo quisiera agregar Adelante. porque lo que acaba de decir Renata es muy importante. Mira, a mí me tocó, como les contaba al comienzo, trabajar mucho sobre estos temas, sobre medición de pobreza, allá a comienzos del siglo, ¿no? Cuando estábamos con la estrategia para la reducción de la pobreza, ¿no? Y el INE venía recién naciendo en ese tiempo. El INE fue creado en el año 2001, ¿no? Acá en Honduras. O sea, no teníamos un INE antes, ¿no? Y ha sido muy difícil, ha sido un reto enorme para el país, porque no hay convicción en las autoridades. Le pasan realmente un presupuesto esquelético al INE, ¿verdad? Y lo dejan casi que se vaya al garete, ¿no? Y le dicen, bueno, ahí rebúsquese usted en lo que pueda con los cooperantes, ¿verdad? Siempre salen los cooperantes a lucir, ahí vea cómo los cooperantes le ayudan, ¿verdad? Y yo apenas le doy para el agua y el té, ¿verdad? El café. Entonces, pero hay un elemento que es bastante barato, por lo menos en términos relativos, Renata, que es justamente lo que acabas de mencionar, el tema de los registros administrativos, ¿verdad? Y yo le decía eso a Magdalena García, que es colega, no sé si todavía está en la universidad, creo que ya no, ¿verdad? Ya se jubiló, pero Magdalena, que fue la primera directora del INE y la creadora del INE aquí en Honduras, yo le decía, Magdalena, concentrémonos, porque a mí me tocaba estar del otro lado, del lado más analítico, ¿verdad?, del Ministerio de la Presidencia. Yo le decía, Magdalena, concentrémonos en fortalecer a las secretarías, a todas, a la de Desarrollo Económico, a la de Educación, a la de Salud, a la de Infraestructura, para que tengan un registro de datos y vayámoslos formando para que con tener esos datos nosotros vamos a tener una fuente pero inmejorable de información para poder hacer las cosas bien. Lamentablemente ella hizo un gran esfuerzo al respecto y se avanzó bastante, pero a partir de que ella dejó el INE, que creo que fue en el 2006, el esfuerzo se cayó y está totalmente en el suelo y nadie ha sido capaz de recogerlo hasta ahora, que yo sepa, ¿verdad? Ojalá que ahora que tenemos un director del INE de lujo, ¿verdad?, que es profesor iba a decir profesor nuestro, ¿verdad?, pero ya no es profesor mío, es profesor de la Universidad Autónoma, que es Eugenio, de verdad podamos retomar un esfuerzo como este, ¿verdad? Porque más allá del tema de las encuestas, que sí son valiosas, que son importantes, pero que son caras, ¿verdad? Todos sabemos lo caro que es eso, ¿verdad? Hacer un esfuerzo porque ya existe en la Secretaría de Educación, ya existe la Secretaría de Salud, ya existe la Secretaría de Agricultura, ya existe el Instituto de Protección Ambiental y Forestal y todos los otros. Entonces, hagamos un esfuerzo grande por formar a los equipos para que ellos mismos provean los datos administrativos y con esto podemos tener una mina, ¿no?, que no tenemos idea de la riqueza que nos puede proporcionar. Eso es crucial, ¿no? Excelente, muchísimas gracias al doctor Raudales y tal vez solo para terminar de cerrar en ese tema es que
Además, para que estas datas se puedan ser interoperables de una institución a otra, ¿verdad? Debemos de garantizar algunos criterios o estándares que las instituciones deberían de manejar, porque hoy en día hay registros administrativos disponibles, pero la interoperabilidad no es posible, porque la calidad de la data, ¿verdad?, no permite esta interoperabilidad, y entonces es fundamental avanzar hacia ahí. Bueno, creo que eso sería todo por esta mañana. Quiero agradecer nuevamente a todos los que se han quedado en el auditorio, los que todavía permanecen en las redes sociales. Creemos que ha sido una jornada enriquecedora y apenas el arranque de muchas otras jornadas de trabajo que podamos tener con la academia desde esta visión conjunta que acaban de mencionar los colegas acá, y que podamos seguir impulsando desde el PNUD en Honduras. Muchísimas gracias por su participación y